Buenos días, un saludo para todos, agradecido con Dios en esta mañana, agradecidísimo de verdad con Dios por permitirnos iniciar semana. Uno siempre tiene presente el inicio de semana, pero aunque vamos a iniciar semana, también estamos cerrando el primer trimestre, el primer trimestre del año. O sea, ya que hace, uy, de verdad, o sea, siempre que llego por aquí me acuerdo y ya que hace que nosotros pues, estábamos en diciembre y ya vamos por marzo y ya esta vaina, pues hermano, cada vez toma más fuerza. El tiempo no se detiene, el tiempo sigue avanzando y considero que así debe seguir avanzando nuestro proceso, que así debemos seguir avanzando nosotros, así como el tiempo sigue, nosotros debemos tener cada vez muchos fundamentos claros. Hablábamos de algo que está en nuestro espíritu y que tiene que ver con nuestra conciencia. Lo dice la ciencia y hay muchos estudios que nosotros tenemos una mente espiritual. Hasta Harvard lo dice. Y creo que con el tema que hemos venido desarrollando de la metacognición, me queda más claro todavía que es fundamental y que es importante que nosotros elevemos y obtengamos ese despertar espiritual para elevar nuestro nivel de conciencia. Y creo que hemos logrado desde la conciencia, yo no sé si a usted le sirvió el ejercicio, donde usted logra identificar muchas cosas que a esta altura del paseo le convienen y no le convienen. A partir de ahí, usted está preparándose y está fortalecido para cuidar un proceso de rehabilitación. Y también usted cada vez va a monitorear si realmente está usted partiendo de buenos pensamientos, como lo enseña el mismo Dios, o si todavía en su mente hay argumentación, hay mecanismos de defensa, o en su defecto, fortalezas. Entonces, retroalimentando el devocional pasado, el día viernes, que estuvimos como hasta las 7 de la mañana, y partiendo de allí, pues decíamos, hombre, tenemos entre 70,000 y 90,000 pensamientos, argumentos, fortalezas, barreras, limitaciones. Y yo meditaba y yo decía, nos va a entrar un arma, nos va a entrar uno bueno, donde el terreno está hostil. Y entonces, inevitablemente, tenemos que utilizar las armas de Dios. Un arma de Dios, un arma espiritual de Dios, un arma sobrenatural de Dios, en un abrir y cerrar de ojo, tumba todas esas estructuras que muchas veces impiden que podamos avanzar. El tiempo no se detiene, la recuperación no se puede detener, el crecimiento no se puede detener, no podemos limitar todo el potencial que usted tiene y todas las capacidades que usted tiene. Por eso, Dios es respetuoso y Dios toca. Y un arma muy poderosa, la sabiduría. Mire, no la aplican. Yo no sé, a veces la familia, ¿qué entiende del devocional? Un muchacho, un año en la fundación, con luchas, que me hace falta, que a los 3 meses lo quiero sacar, que yo no me puedo dejar de mi bebé, que él es el que me ayudaba. Y bendito Dios, por allá llegó casi promedio de la quinta a la sexta fase. Pero la más dura para mí es la última, la de oro. La de oro, muchos cantan victoria al inicio, es al final.
y al final es donde nos rajamos. Cuando usted inicia un cuaderno, ¿cómo lo inicia? Ordenado, bonito. ¿Y cómo lo termina? Desorden. Desanimado. Eso suele pasar en el proceso de rehabilitación. Y muchos dan contentillo al inicio. Y a muchos se les empieza a acabar la gasolina por allá en las últimas etapas. ¿Por qué? Porque todavía hay argumentación. Ya estoy bien, ya estoy listo, ya estoy preparado. Y ahí es donde yo digo, ¿qué comprendieron? ¿Qué tienen en su mente? Un muchacho amanecido en una verbena, en una celebración familiar. O sea, yo me amanecería en una vigilia o en un congreso de narcóticos anónimos, de farmacodependencia. Recientemente hubo muy bueno en República Dominicana. ¿Usted lo haría? Aquí que está Lady. Lady, ¿usted lo haría? Sí, señor. ¿Usted se quedaría hasta la amanecida y trago aquí, botellas allá y el pelado foto aquí, foto allá? No, señor, ¿Por qué? porque no es lo que mi espíritu quiere. ¿Será malo compartir en familia? ¿Será malo integrarse? ¿Será malo estar en una verbena? No, señor, Entonces, ¿por qué no lo harías? porque no lo debo hacer, Pero ¿por qué no lo debes hacer? porque son deseos de la carne. Porque es un deseo de la carne. ¿Qué más? Es un factor de recaída. Ah, bueno, ahí sí se ganó el premio. Pida 3 días de permiso ahorita y hable con el líder. Ya está preparada. 3 días de permiso, dígale al líder que le dé con viáticos incluido y todo. Sí, señor. Es un factor de riesgo y puede convertirse en un factor de recaída. Yo me levanté un poco como acostipado y automáticamente, porque hay pensamientos automáticos. Veo que hoy está lluvioso, veo que hoy está serenando y mi automático, ¿hacia dónde me lleva? Sigamos con Lady. Sí, señor. Sí, señor. Si yo me siento como agripado hoy, veo que está lloviendo, mis pensamientos automáticos, ¿hacia dónde me van a direccionar? Hacia la calle. Pero bueno, se lo voy a explicar de otra manera. ¿Pero por qué hacia la calle? Si está lloviendo, si estoy agripado. Abrigarme. Ya la cogió. Me va a llevar a un factor de protección. Me va a llevar a buscar un factor de protección. Entonces, tú lo dijiste, Lady. Me voy a abrigar. Abrigarme. Voy a resguardarme del aguacero porque hoy amaneció lluvioso aquí en Cali, donde yo me encuentro está lluvioso. Pues ya escampó, pero se vio que a la madrugada llovió, no me di cuenta, pero llovió.
entonces me va a llevar a resguardarme del agua porque me estoy, pues no puede notarse mucho, pero desde ayer estoy con un malestar en la garganta, como con síntomas de gripa, como que se me tapa un poco las fosas, como con congestión y un poco indispuesto. Entonces voy a buscar un factor de protección, como lo dices tú, Lady. Un saco. Voy a cuidarme de no mojarme de pronto porque ya ve que el día está lluvioso. Quizá, sí, voy para la calle a cumplir compromisos, posiblemente busque un paraguas, una sombrilla donde no me moje. Traigámoslo a lo terapéutico. Así mismo se debe proteger usted o no. En la calle, ¿será miedo? ¿Será temor? ¿O será un arma poderosa como es la prudencia, como es la sabiduría? Y la recuperación consiste en eso, factores de protección y factores de riesgo. Escala ascendente, elevar nuestra espiritualidad y nuestra conciencia. Escala descendente, disminuir lo que tú decías, la carne. Un hombre decía que ese es el ejercicio, fortalecer los frutos espirituales y disminuir los deseos, los impulsos y demás que nos llevan a nosotros quizá a deslizarnos o a tropezar. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos eso claro? Lo enseña la palabra de Dios. Entonces, en la fundación, versículo 3, que alguien me ayude. Amén, apóstol. 3, perdón un momentico. 3, 4 y 5, por favor, si me ayudan con esta lectura. Proverbio 26, versículo 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas... Perdón. ¿Quién está leyendo? Kevin. ¿Quién? Kevin, yo. ¿Quién? Kevin. Ah, mijo, hágame un favor, Kevin. Acércate un poco más para verte más claro. Ya, versículo 26, de Proverbio 26, versículo 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Versículo 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Versículo 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Gracias, mijo. Entonces, dice, látigo para el caballo, cabestro para el asno, para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Ya hablamos de ese gigante y de ese enemigo el día viernes. Como él se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Triste uno tener que llegar a un lugar de estos y estar recordándoles. A mí me sirve de alguna manera, yo le saco provecho a eso, ver personas recaídas. Es triste, ¿por qué? Porque es lo que uno les quiere evitar. Pero si las personas son necias, si las familias son necias, hoy vamos a ir a recoger un chico que uno les ha dicho, no está listo, no está preparado y sigue la necedad. Les ha pasado y les sigue pasando.
¿para qué sacan un muchacho de la Fundación La Familia si lo va a exponer, si lo va a arriesgar? Si no tienen claro los factores de riesgo y los factores de protección. Ni yo, después de 20 y pico años, me siento preparado para irme a amanecer a una verbena. Iría a compromisos, voy a muchos lugares, tengo vida social, me gusta compartir con amigos, juego en equipos de fútbol donde se ve ciertas cosas como el alcohol, como la marihuana, algunos después de que están prendidos, señores con nietos, les da por aplicarse algo más, sacan el pistolo, sacan un polvito, se olvida de quiénes son, se sabe que el alcohol cumple su función y empiezan abiertamente ya no hablar del partido de fútbol, sino que dice, ve, cómprame 4 papeleticas, por favor. Y uno dice, el señor, el abuelito todavía anda en eso, y el abuelito todavía anda en eso, como el que toma un trago y empieza a reírse, a llorar, o hace el show, a cantar, hace lo que no hacía. Entonces, cuando eso no está presente, dice aquí 3 cosas. Látigo para el caballo, cabestro para el asno y vara para el necio. Nuestro cerebro tiene que dimensionar que toda acción trae una consecuencia. Y allí es donde yo digo, Dios mío, ¿cómo exponen un proceso? Yo lo procesé. Yo he estado un tiempo en la fundación. Salir y exponer algo que me costó un precio alto, porque no es que sea dura la fundación, es que quizá en la fundación no tenemos la comodidad a la que estamos acostumbrados. Pero realmente nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Y sobrevivimos muchas veces a condiciones difíciles. Yo sobreviví como a 8, 9 sobredosis. Porque es inevitable. Por reflejo en nuestro cerebro, si tú sientes que pasa algo, si tú sientes que se te va a venir algo, si alguna de las chicas que están ahí siente que el televisor se le va a caer, hay un instinto que tú te vas a proteger, que tú te vas a cuidar. La droga afectó tanto que nos dejó predispuestos más para el factor de riesgo, sobre todo los jóvenes, desafiantes. En la mayoría de historias clínicas, muchos de los psiquiatras colocan, y mientras hacen el análisis, perfilan al paciente, se encuentra bien, coherente, puede hablar, verbaliza, verborrea, presente, ubicado en tiempo, espacio, lugar, y a muchos en el diálogo o en la entrevista o en la consulta les ponen desafiante. Creemos, porque no vemos sangre, porque no vemos una herida, no vemos un pie quebrado, no vemos una sintomatología física. Los síntomas tenemos que verlos en el cuerpo. Hoy se lo digo a los papás. Busque los síntomas de la enfermedad de la drogadicción. Son síntomas mentales. Síntomas mentales. Que por reflejo nosotros tenemos que protegernos. Como cuando nos protegemos de una gripa.
de una lesión, de una herida. Pero a veces vienen los síntomas del alma, de la enfermedad, y no buscamos la protección, sino que exponemos más la enfermedad. Yo no me siento después de 20 y algo de años de ir a estar a una verbena. Y por eso, cuando le digo triste decirlo, ¿qué provecho dejo para eso? Que con la droga no se juega, que yo no puedo minimizar, que si yo me expongo, ella hace su trabajo. Y por eso se la pasa uno viendo, no solo de proyectando, de muchas instituciones que yo conozco, colegas, directores, terapeutas, profesionales, dando vuelta en el mismo círculo vicioso porque no le quedaron claros los factores de protección y los factores de riesgo. Usted ya sabe que el próximo diciembre, lo hablábamos hace 3 meses, los diciembres de aquí en adelante, ¿cómo van a ser para usted? ¿Alguien me ayuda con la respuesta? ¿Cómo van a ser los próximos diciembres para usted? No oigo. Uno a la vez. ¿Cómo? Deben de ser diferentes, Alfonso. Vale. Diferentes. Más que sobrios, por ahí un papá contesta sobrios, diferentes. Para poder estar sobrios, nuestros diciembres de aquí en adelante tienen que ser diferentes. Porque venimos 5, 10, 20, 30 diciembres habituados. Y un año antes, usted ya debe trabajar una funcionalidad en sus pensamientos y en sus emociones que este diciembre va a ser diferente. Cuando yo salgo de la fundación, yo no estuve 4 diciembres en mi casa. Mi tutor, mi padrino, mi autoridad, en los diciembres me acuartelaba. Y me acuerdo tanto que me llevaba para donde la familia de él en el barrio del Porvenir. Y yo ahora pregúntele a mi mamá, pregúntele a mi papá, ¿qué hicieron? ¿Cómo la pasaron? ¿Para dónde se fueron? No, nos integramos, nos reunimos. Este fin de semana hubo una reunión familiar en Guarne, Antioquia, en Granada, Antioquia, perdón. Fue en Granada, estuvo toda la familia. Y aunque es muy emotivo, es muy bonito, intenté ir. Pero después me puse a pensar y le dije, papá, pero pues allá usted sabe que eso llega y el que no se ha visto como mucho tiempo, el que no había podido llegar, el que no había podido integrarse, que van a celebrar, que van a ver las misas de una tía que falleció de cáncer. Mis tíos ya son mayores, eran 10 hermanos, hay como 7 vivos y un poco de nietos, de sobrinos, de primos. Mi papá es el niño de la casa y ya tiene 70. Y a lo que yo le decía, papá, chévere, yo quiero ir y quiero pues darme una vueltica por allá. Hace rato no voy a tu pueblo, porque es el de él. Pero en el fondo, ¿qué beneficio tengo yo? Si allá decime quién me va a alimentar a mí un concepto terapéutico, quién me va a regalar un libro, quién me va a decir, llévele esto a los muchachos de la fundación. En el fondo allá van, sí, aunque se van a integrar. Termina todo el mundo enrumbado, todo el mundo amanecido. Los adultos van y se acuestan y los sobrinos, primos,
whisky, lo que quieran, porque hay unos sobrinos o primos míos que son muy pudientes y eso ponen eso a toda. No falta comida, no falta trago, no falta bebida. ¿Yo qué elijo? ¿Un factor de riesgo o un factor de protección? ¿Qué consideran ustedes? Un factor de protección. Oiga, unos primos, unos sobrinos de mi papá, súper billetudos. Porque yo era la ñaña del abuelo. Usted sabe que el que ha sido locadio, yo era la oveja negra, o sea que era la ñaña del abuelo. Me mandaban tiquete en avión. Yo les decía, no, yo tengo compromisos, yo tengo esto, y me dijeron, no importa. Me ponían tiquete en avión. Porque han llegado de todo lado. Y es muy bonito y es chévere, esas integraciones son geniales. Pero ¿yo qué elijo? ¿Un factor de riesgo o un factor de protección? Un factor de protección. A esta altura del paseo, ¿usted cree que yo tengo miedo? Pero yo empiezo a evaluar conscientemente. Hago metacognición. Monitoreo mis propios pensamientos. Monitoreo mi propio aprendizaje. ¿Puedo aprender más acá o no? Señor. Puedo estar en un entorno tranquilo, sanador, puedo estar con usted, puedo seguir aprendiendo. ¿Allá voy a tener ese aprendizaje? No, señor. ¿Allá voy a tener la paz que tengo aquí? No, señor. Pero muchas familias no dimensionan eso. Y me tocó decirle, papá, esto. Y me dijo, no, hijo, tienes razón. Le dije, pa, si me pongan tiquete en avión, mejor no voy a ir. Hay una parte de mí que sí quiere acompañarlos. Pero voy a elegir un factor de protección. Esas reuniones, aunque hay sobreabundancia. O sea, esa familia por parte de mi papá y como buenos países, usted no se imagina cómo son. Pero ¿a qué me voy a exponer yo? Prefiero un factor de protección y prefiero esta familia llamada fundación. Y eso me pasó a mí cuando yo salgo del proceso de rehabilitación. Ya le voy a decir por qué yo estoy contando eso. Yo no podía ir los diciembres, como 4 diciembres, no fui a la casa ni donde mi papá ni donde mi mamá. Porque la rumba donde mi mamá, ni se diga. Mi mamá hoy, después de muchos años, lo entendió. Pero los primeros años, donde yo me vaya allá a estar los diciembres, a celebrar con ellos, mis hermanos, para ellos es normal. Ese es un círculo social. Pero ¿quién sí tiene el problema? ¿Quién sí termina en una recaída? ¿Quién sí termina llamando el jíbaro? ¿Y quién sí posiblemente se pierda 2 y 3 días? Nosotros. Por eso le digo, hoy me va a tocar que ir, pues me va a tocar, no, hoy vamos a recoger un muchacho. Y si está en el devocional, pues que sepa que allá lo vamos a ir a visitar. Pero muchas veces se le dijo a la familia, no está listo, no está preparado, y vuelven a lo mismo. Porque hay factor de riesgo. Porque la familia no tiene herramientas, no tiene armas, como hablábamos el viernes. Inconscientemente pueden empujar
por desconocimiento pueden empujar al abismo a su propio hijo. Por eso yo le digo, yo no puedo decir que mi hijo sane cuando yo no he sanado. Miremos de factores de riesgo y factores de protección. Yo le estoy colocando un ejemplo de diciembre. ¿Será que en un hogar, será que en el hogar que usted vive habrá un factor de protección? Felipe, usted estuvo en su casa este fin de semana. Felipe lleva 5 años de proceso. ¿5, Milier? 6,5. ¿Qué? 6,5. ¿Cuántos? 6,5. Dios mío, me ve como el tiempo una cosa loca. 6,5, Milier. Sí, señor. Ay, Milier. 6 años y medio. Usted estuvo el fin de semana en la casa. Fue a la universidad Sí, señor. y Felipe pide permiso. ¿Qué hago? ¿Me voy para la fundación o voy y visito a la familia, a mi mamá? Yo le dije, no, vaya, visítelos. Vaya, le dije una vueltica. ¿Hace cuánto no iba, hijo? Como el de noviembre. Desde noviembre. Sí, en diciembre lo vi un rato y ya. En diciembre los vi un rato. ¿Por qué en diciembre? Cuéntenos, mi líder. Usted en diciembre fue a donde estaban ellos, por a una finca. ¿Y qué había allá? Trago, comida, pero trago también. ¿Habían factores de protección o factores de riesgo? De riesgo. Entonces mi líder Felipe, en diciembre yo le dije vaya y Felipe fue, los visitó, les dio vuelta. ¿Y a dónde regresó mi líder? La fundación. Una pregunta. No hablemos solo de trago porque no es el único factor de riesgo. No hablemos solo de alcohol. Yo como le digo a un muchacho, vuelva a su casa cuando allá todavía por algunos miembros de la familia hay consumo. ¿Qué información va a estar aquí en esa persona? Yo no lo haría. Felipe, estuviste en la casa el fin de semana, tu familia es una familia excepcional, pero desde lo emocional, desde lo terapéutico, ¿están claros en un factor de protección? No, señor. Porque muchas de las familias, por eso nos toca a nosotros hacernos responsables de nuestra propia enfermedad, de la drogadicción. Porque muchas veces nadie va a hacer eso por nosotros. Nosotros tenemos que ser los principales guardianes de nuestro proceso. Porque muchas veces, no que no nos quieran, no que no nos amen, desde luego que nos aman, pero nos pueden inducir a un factor de riesgo y muchas veces no nos encaminan a un factor de protección. Por eso para mí es triste. Y por eso nosotros tenemos este espacio, se lo recalcaré nuevamente a la familia. Aprenda, contextualícese de esta enfermedad llamada drogadicción. No es que yo quiera etiquetarlo a usted, no es que yo quiera juzgarlo, no es que yo quiera dictaminar que usted va a ser enfermo para toda la vida, no. Aquí hay talento y usted tiene que volver a ser funcional. Pero la espiritualidad, el poder superior, la terapia, la metacognición, todos los procesos mentales y emocionales lo tienen que llevar a usted a que siempre esté en un factor de protección y no en uno de riesgo. No en uno de riesgo. Si en la casa no hay límites, hay un factor de riesgo, Felipe. Sí, señor. Si en un hogar no hay buen manejo de emociones, ¿será que eso se puede volver un factor de riesgo? Sí, señor. Y a mí me costó los primeros 4 años ausentarme de mi casa. No iba ni donde mi papá ni donde mi mamá, padres separados, porque en los dos habían factores de riesgo. Afortunadamente tuve un tutor que sabiamente le supo explicar, y a mí me costaba, y a mí me entraba en reversa. ¿Y por qué yo en diciembre tengo que estar
no con las personas que yo quiero. O sea que mis diciembres iban a ser ya diferentes. Mi entorno social, mi entorno familiar, mi entorno laboral, no solamente los diciembres. Todo va a ser distinto para mí. Si realmente usted es consciente. Y si no, pues mire, aquí hay otras armas. Pero no son para las personas sabias, no son para las personas entendidas, no son para las personas con dientes. ¿La vara es para quién? Para el necio. ¿El látigo es para quién? Aquí dice para el caballo, pero una de las características de los caballos es que empiezan a cabalgar muy fuerte y se pueden desbocar. El caballo hace referencia a la ansiedad, a la compulsividad y al acelere, a la precipitación que en un momento dado puede presentarse dentro del marco de la enfermedad mental. Látigo, cabestro y vara. Látigo, cabestro y vara. 3 ingredientes. Si usted no aprende la lección aquí en una charla, aquí en una educativa, ¿cómo les toca que aprender a muchos la lección allá afuera? Estrellándose. Y yo digo, un muchacho aquí con deporte, con buen ambiente, lo veo el fin de semana farándula, no amaneciéndose, repitiéndose y retroalimentándose de cosas productivas, así no sea del devocional o de la escuela de sabios. Yo me retroalimento, yo me monto al carro y ahí mismo, run, una grabación. Y ahí mismo. Y rescato nuevas cosas. Y refuerzo algunos conceptos que son importantes para mí. Y cuando estoy en los entornos y cuando estoy en los ambientes, se prende el bombillo. Factor de protección, aquí es. Factor de riesgo, aquí no es. Puedo tomar buenas decisiones. Puedo ser asertivo. Pueden salir las habilidades para la vida. Puedo resolver las cosas de la mejor manera. No lo mire físicamente. Ya ahora entonces, látigo, ya no nos dan juguete, ya la época del juguete pasó. Pero era el mejor psicólogo. Por ahí hay unas imágenes del Facebook, que ese fue el mejor psicólogo, la chancleta de mamá. ¿Y mamá qué quería? Lo mejor para nosotros, por eso sacaba la chancleta. Pero ahora tenemos otra condición, otra connotación. La droga afectó nuestro sistema central nervioso, afectó nuestro sistema de defensa, así como yo ahora veo que en Irán, que los Estados Unidos, que los países, que el sistema de defensa, que el domo de hierro, ahora Israel sacó que es una vaina que es que un láser, y todo el mundo hablando del láser. Sistema de defensa, sistema de protección. La droga vulneró esos mecanismos y nos autoengañó. Y se nos mete a veces por las emociones, por esas emociones que a veces nos hacen sentir abandono, rechazo, culpa, injusticia. Y se nos mete y nos trabaja por ahí, y nos trabaja por ahí. Y el psicoactivo está en la mente.
Este látigo, esta vara y este cabestro, no nos gusta que nos dirijan, no nos gusta que nos direccionen. Voy a decirlo de esta forma de aprendizaje. Usted está en la fundación y como decíamos el día viernes, porque vi la grabación, me retroalimenté, donde hablamos de las armas espirituales. Usted está en la fundación para aprender a vivir con dirección. O muchos están esperando, como lo decíamos el día viernes, salir de la fundación para que nadie les diga nada. Recuperan una autonomía o una libertad que la vuelven libertinaje. Felipe con 6 años pide permiso. Yo también tengo bajo autoridad personas a los que le rindo cuentas. Y ya tengo hijos grandes, ya tengo de alguna manera muchas cosas estructuradas. Todavía honro a mis padres. Hablo con los dos, ellos tienen muy buena relación. Se separaron, pero parece que ahora después de los años mantienen más unidos que nunca. Así es la vida. Así es la vida. Aquí entre nos, ahora se dan hasta regalos que no se daban cuando uno estaba cachorrito, cuando uno estaba muchacho. Así es la vida. Uno solo deja que ella coja su curso y uno tome partida. Tome partida. No solamente como un actor, como cuando usted va a una obra de teatro. Usted dice, este es el actor. Uno ya toma partida en todo, en el escenario, en los personajes, en los actores, en el público, porque ya uno es director. Usted es director de su propia película, pero el director tiene en cuenta todos los detalles. A usted no se le pueden pasar por alto algunos detalles. Imagínese donde a usted se le olviden los factores de riesgo. Y como la gran mayoría de pacientes tienen un trastorno, la gran mayoría de las personas que están sentadas ahí tienen un trastorno. ¿Cuál, don Matías? Trastorno por déficit de atención en adultos. Nos entra por aquí. ¿Y por dónde nos sale? ¿Aló? Por el otro lado. Por el otro lado. Sigamos con Lady que está ahí en primera fila. Lady, Señor, usted ha sido valiente, lo tengo que admitir. Lady volvió de visita donde su madre, ¿después de cuánto, Lady? después de, el mismo día. ¿Cuándo volvió usted a visitar a su mamá? ¿Cuánto llevaba sin verla? 1 año. 1 año sin verla. ¿Y qué pasó cuando don Henry te llevó a tu casa? Mi hermana me dijo que mi mamá había muerto hace 1 mes. Que hace 1 mes Había fallecido. había fallecido la mamá. Y Lady llegó con una emotividad, fue duro, súper emotiva. Eso la estaban grabando. Lady tiene un padrino que le ayuda en la fundación y él le da manejo a eso, no directamente uno. Y la llevó a la casa y contenta y alegre, siéntese aquí feliz, y eso la estaban grabando. Y mi mamá, oiga, hay una cosa como del cielo a la tierra, digámoslo así. Un silencio y una noticia
triste. ¿Qué te dijo tu hermana, Lady? Y ella me dijo, yo le pregunté que a dónde estaba mi mamá, que por qué no me venía a saludar. Y ella no me quería decir, pero entonces yo en los ojos de ella vi un silencio y una tristeza. Cuando yo le dije, no, oiga, que mi mamá falleció, y me dijo, sí. Eso fue todo. ¿Por qué lo cuento, Lady? Por eso digo que has sido valiente. ¿En este momento crees que allá encuentras un factor de protección? No, señor. Ahorita que ya eres más consciente, Lady volvió y regresó ese mismo día a la fundación, ha enfrentado un duelo, ha tenido algunas crisis, pero aquí está. El mismo grupo la ha apoyado, ha tocado corregirla en algunos momentos, ha tocado que orientarla, ha tocado que guiarla, ha tocado ponerle pues también el equipo como el psiquiatra. Y ahí venimos, ¿verdad, Lady? Sí, señor, ahí vamos. La pregunta y lo que vuelvo y te reitero, ¿crees que el hecho de no estar tu mamá expondrías más tu proceso de rehabilitación o tu sobriedad allá afuera? Sí, señor, ¿Tu hermana te ayudaría? claro. Cuando digo que te ayudaría, ella tendría claros los factores de protección. Ella reforzaría tu sobriedad. No, señor. Digamos que tu hermana esté triste y en tu casa estén tristes. ¿Cómo manejan ellos esos estados emocionales? ¿Cómo manejarían ellos el duelo? Tomando trago. ¿Eso te asentaría bien a ti? No, señor. ¿Qué consumías tú, Lady? Base, marihuana y cigarrillos. Está bien. Usted era policonsumidora. Sí, señor, de todito. Entonces, ahí es donde entra el látigo, la vara y el cabestro. Y al ser humano le choca la vara, el látigo y el cabestro. Ojo, no lo estoy hablando físicamente. Ya de hecho, hasta la época de la chancla desapareció. Yo aquí sí tengo que acostumbrarle, y quizá ese es el corazón del devocional el día de hoy. Su cerebro no puede quedarse sin entender, sin concientizarse de que todo acto trae unas consecuencias. Todo acto trae consecuencias a nuestra vida. Lo dice la palabra de Dios, lo dice la palabra también cuando menciona corrige al niño. Aquí los correctivos, haga planas, lave ropa, confrontación, haga los baños, lave la loza. Intentando, eso tiene una razón de ser. Yo quisiera que eso no estuviera. En su defecto, para que comprendamos que aquí nos corrigen con amor. Aquí le están enseñando con amor a nuestro cerebro, lo están educando a que todo acto trae unas consecuencias. Porque en la calle, ¿quién nos da, quién nos pone vara, látigo, cabestro? ¿Quién nos direcciona? ¿Quién nos frena? ¿Quién nos regula? ¿Quién nos enseña a autocontrolarnos? ¿Quién nos aconseja? Y cuando yo digo que vamos a aprender la lección estrellándonos, pues allá en que termina todo, en una recaída. Esa es la estrellada. Aunque muchos no lo dimensionan. Aunque muchos no lo dimensionan. Para mí es doloroso ver cómo una familia daña el proceso. Aquí en la Fundación Deporte, Ambiente Sano,
educación, formación, aprendizaje continuo, pasando bueno, y lo sacan allá a exponerlo. Factor de riesgo, dejar a un muchacho todo el día viendo televisión en la casa. Y aquí, cuando usted no está siendo consciente, a mí me toca decir planas, póngale lavandería y en su defecto, esfuerzo físico. Esfuerzo físico, ¿qué es? Gimnasia. De pecho, sentadillas, polichilenas. Flexiones, tumbos, rollitos. Baños, fregadero de la loza, ¿verdad? Entendiendo que su cerebro tiene que volver y recuperar su sistema de defensa, que cuando usted vaya a dar un paso, cuando usted vaya a hacer algo, usted diga, me beneficia, me protege o me expone. Usted tenga ese momento donde usted sea consciente y dimensione. Me decía un muchacho el fin de semana, hablé con dos este fin de semana, uno con factor de protección y otro con factor de riesgo. Y yo le dije al de factor de protección, aléjese de este. Aléjese de este. Porque si este no tiene claro los factores de protección, móchele la cabeza. No pueden andar juntos. No pueden andar juntos. Usted tiene que pensar en su proceso. Y usted trabajó en los componentes. No los exponga, no lo arriesgue. Yo lo digo y yo lo tengo claro aquí. Mi proceso costó. Este fin de semana estuve con unos amigos, unas personas que aprecio, un señor muy sabio, don Diego. Estuvimos por ahí en el Carmen tomando café en la casa de él. Lo conozco hace muchos años y lo veo como un papá. Mónica lo ve como un papá. Mis hijos lo respetan a don Diego. Y bueno, un señor con mucha madurez. Y uno habla con él de todos los temas, aprende demasiado. Lo operaron de corazón abierto. A la edad le pasa factura. Y él conoce la labor de la fundación. El trabajo de la fundación. Cuando yo inicié en Cali, él es de ahí del mismo barrio. Ahí San Vicente. Tenía agropecuarias ahí mismo, por ahí, por la avenida de Ganado. Cuando hacíamos lo del reciclaje, donde él éramos que recogíamos. Y hablábamos de factores de protección y de factores de riesgo. Don Diego, ¿quiere comer algo? Vamos a comer algo. Yo he ido con él a almorzar a Tardes Caleñas. No puedo comer esto y esto y esto y esto. Me trae esto y esto de esta manera. Les fruta y aquí. Factor de riesgo, no, porque él sabe que tiene una enfermedad. ¿De dónde? Nos preparó un café muy rico, pero yo ahí mismo vi que el café de él sin azúcar. La esposa nos ayuda, el café, el azúcar, y yo empiezo a adicionarle a los cafés allí azúcar, 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 y llego, don Diego, azúcar, no, mijo, yo no puedo. ¿Factor de protección o no? Sí, señor. Sí, señor. Factor de protección, porque él tiene claro de que si él no se cuida la enfermedad, va a empeorar, va a mejorar y en su defecto va a morir. Como usted no se va a morir porque usted dice, yo estoy joven, usted es desafiante, pues
muere su sobriedad, mueren sus buenos pensamientos, muere toda la terapia de la fundación. Y yo recordaba eso fue el domingo, almorzando también con un grupo de amigos allí, estuvimos donde don Diego. Estuvimos en las chorreras del Carmen. ¿Tengo derecho o no? Pues, muchachos, ¿no? Imposible, ¿no? Sí, señor. Recordaba la sopa de todillo. Entonces nos ponen un almuerzo, carne al barril, que yo no sé qué. Y yo no sé por qué terminamos y yo vuelvo al mismo punto. Sopa de todillo. Y yo les decía a ellos, yo pagué un precio en la fundación. Ese precio fue no estar en mi zona de confort, donde comíamos sopa de todillo. Oiga, y mientras almorzábamos los puse a llorar, contándole la historia de la sopa de todillo. Y por eso yo me levanté hoy hablando con el grupo, hablando con el líder. Yo le decía, y muchas veces aquí nos quejamos. Mire, muchachos, esta es una muy buena fundación. Porque yo a veces miro para otros lugares y yo digo, Proyectando Generaciones es la mejor fundación. Amén. Usted va a decir, no, pues usted es el director. Yo trato de hacer esto con mucha conciencia, con mucha ética. No le vendo a usted el mejor lugar, no le vendo finca, no le vendo piscina, no le vendo el camarote de oro, no le vendo el mejor colchón, pero hacemos un proceso, una metodología donde nos tenemos que encontrar con nosotros mismos. Y el que no se encuentre con Dios y consigo mismo, va a estar repetido a confinar y a repetir historias. Y yo busco hacerle un proceso distinto donde usted no vuelva a repetir historias, donde realmente usted incorpore unos principios y unos conceptos de vida y usted sea diferente. Créanme, convencido estoy de eso. Y yo me levanté hoy y yo le decía a Troches allá en el Vergel, yo le decía, oye, y aún así se quejan. Y le decía, yo cada que ando con un grupo, con unos muchachos, en cualquier, le recalco eso. Sí, señor. Le recalco eso. Otras condiciones. Unas son permisivas, unas les pasan la cajetilla de cigarrillo. Bendito Dios aquí, yo no sé cómo hacemos, ni yo sé, pero Dios es bueno con nosotros y nos bendice tanto. Te mercamos hace 15 días y los congeladores están llenos, ¿ve? Amén. A ver. Sí. Que no cabe el hueso, que dónde lo guardamos, que hay un bulto de hueso, que dónde se guarda, que ni en el Vergel ni en Villasamán caben, que qué hacemos. Me toca buscar en la noche buscar congelador, porque y los que tenemos son grandes, ¿o no? Señor. Señor. Pero sobre todo eso, muchachos, si usted logra incorporar un arma muy poderosa aquí, factores de protección y factores de riesgo, para que usted no aprenda la lesión con látigo, con vara o con cabestro. El látigo lo tiene aquí. Esta enseñanza es un latigazo, a mí me latiguea. Esta enseñanza es un varazo. A no olvidarme de que tengo pies de barros. Me contaba un director, yo personalmente se los conté, yo en estos días recogí un director en La Olla y le salí con la cartilla de San Matías. Ya uno, después de tantos años, uno ya va aprendiendo a salirle un poquito adelante. A ustedes
que son actores de Hollywood, y aún así lo enredan muchas veces a uno. Pero cuando yo estoy allá en el terreno, pues yo ya conozco cositas. Y el personaje se nos estaba ya hasta burlando. Y no entendió cuando Matías sacó ciertos recursos. Y yo cuando digo nos vamos con la ayuda de Dios primeramente. Y nos vamos. Y no solo lo calviaron por el hecho de ser un director en consumo y teniendo fundación. En el Darién tiene fundación, de una vez le digo, no me vayas a preguntar por el nombre. Y yo le dije al director, yo a usted no lo calveo solamente en la cabeza, sino que yo le quito hasta las cejas, se las calveo. Hasta eso. Y yo lo dije el viernes, hasta que entienda que es un paciente, es un residente, yo no soy un director. Y me decía él que ese mismo día me contaba, llegó otro chico con 5 bolsas de Tusi. Y el muchacho llegó con 5 bolsas de Tusi a la fundación, él me lo mostró y yo le doy mi recomendación al director. Yo le digo, director, yo ni siquiera a mí me gusta tocar eso. Bótelo de una vez, tómele una foto y bótelo por el sanitario. Esa es la orden mía y los muchachos saben. Toma la foto, llegó Cargamen y bote eso. Pero ¿sabe qué es lo que más me entristece? Y me contaba él ayer que llamó el papá desesperado porque le fueron a cobrar a 90,000 bolsas de Tusi, a 90 Ls. O sea que 5 bolsas son ¿cuánto? 450. Eso cobró Matías por la recogida del pelado. Pero ¿sabe qué es lo que me dejó a mi plof? Entonces nosotros nos reíamos con el director y dije, no, pues ahí llegó con un director sobrio, ¿no? Sobrio, íntegro. Yo le decía, pues ahí acaba de llegar es otro director, ¿no será que le vendés 1 o 2? Molestando, recochando. Pero el papá del muchacho que llegó con las 5 bolsas de Tusi llamó al director y le dijo, director, ¿no será que usted me las puede devolver? Porque me las están cobrando. Y yo hace 2, 3 meses vi aquí una mamá que la encerraron, la secuestraron por una deuda. Los íbaros ya están llegando y si no pagan, si el hijo se metió en deudas, le fían, lo ponen a consumir, abusan, son injustos. Y si ya no, no, mi hijo que es drogadicto, yo no sé, no, ya no se la están rebajando. Se llevaron la mamá. Y ahí mismo al resto de la familia le tocó pagar con intereses para que soltaran a la mamá por una deuda de droga. Y el señor llama, yo voy a preguntarle aquí a un papá, ¿usted llama a pedir que le devuelvan 5 bolsas de Tusi? Aquí preguntémosle a un papá que esté aquí, hombre, de los que no se me han desconectado. A doña Sandra, preguntémosle que la veo aquí en primera fila. ¿Cuál sabe? Buenos días. Doña Sandra, ¿usted llama a pedir las 5 bolsas de Tusi? Para nada. Ah, bueno. Claro que Cristian es de todito, ¿no? Pero bueno, pongámoslo ahí en la línea del Tusi. Doña Dora, doña Aide, doña Elizabeth, doña Erika, los papás de Kevin, se me escapa el nombre. Pagar deuda, te sigue. Hola. Nunca llamaría a reclamar eso. Hola, buenos días. Yo pienso que yo tampoco llamaría a reclamar eso, pero si me pongo en el lugar de una persona que es de escasos recursos, que no tiene nada, que sabe que, o sea,
que no tiene de dónde pagar, no tiene de dónde sacar el dinero. Esas son medidas desesperadas, pienso yo. Yo no lo haría, por supuesto que no. Pero si me pongo en el lugar de una persona que realmente no tiene los recursos y que la están apretando, pues de pronto hasta le dicen, hasta la mato yo a usted si usted no me consigue la plata. Eso sí es una medida desesperada y habría que hacerlo. Ya bien. ¿Quién más? Hola, buenos días o buenas tardes. Bueno, en mi caso, yo ya pasé por eso. Un día fueron a cobrarnos unas cosas de eso a la casa y salió mi hijo mayor y le dijo, no, vaya, cóbrela a ella, que ella fue la que se metió en su lío. En mi caso, yo como soy tan nerviosa y todo, pues no las reclamo. Yo busco la manera de cómo solucionar esa situación. Pero como decía la señora anterior, si no tengo la manera de solucionarlo, que pues que nos maten, ese pobre señor, quién sabe en qué condiciones está, porque pues nuestros hijos nos han metido en líos tremendos y hay veces toca tener carácter y decirle, pues vaya y mate el nido de la perra también, porque pues ¿cómo te vamos a pagar? Porque tampoco podemos apoyarles a esta gente porque ya se están descarando, ¿no? Los cogen de ganzúa o pagan o pagan. Entonces las cosas tampoco serán así y tiene que tener carácter lamentablemente, porque si no, esto cada vez va a ser peor. ¿Ya? Sí, señora, está bien. ¿Alguien más? Aprovecho, Hola. Daniel, está llegando Buenos días. emocional, ¿oyó? Hola. Don Matías, buenos días, don Matías, y a todos los que están allí escuchándome. Pues es una situación bastante compleja porque obviamente yo no lo haría, no la pediría, pero también me pongo en la situación de la señora que no tiene los recursos y si está en una situación muy desesperada porque hay amenazas, entonces Hola. gente que se ve obligada de pronto a eso, a pedirlas, pero pues en mi caso no lo pediría porque no estaría apoyando esa clase de personas, de verdad que no. Vale, vale. Bueno, yo les agradezco la apreciación. Bueno, escucharlos y creo que esta semana vamos a intentar ser un poco participativos con los familiares porque sí les quiero dar un poquito de leña. Mire, todas las posturas que ustedes mencionan son válidas, sin duda alguna. ¿Qué si yo puedo medir la forma de pensar? Lo que ustedes me dicen en la angustia, en la agonía, es personas peligrosas, cobran, no tienen los recursos. ¿Por qué yo considero de que la persona ni siquiera llame a la fundación a decir, tiene las 5 bolsas de Tusi? Claro, son 5 bolsas a 90.000, 450.000 que la persona no lo tiene. Yo considero que si la persona sabe que llega a una fundación y que se fue para una fundación, ¿qué pasa con esa sustancia? Ya no existe. Ya no existe. No hay margen. Es más, aquí en las escuelas de sabios hace como un año, y siempre mi postura va a ser un poco controversial. Para mí, la recaída no hace parte del proceso de rehabilitación. Tenemos que sacar, no que seamos perfectos, el margen de error. Y si llegó a la fundación, por ende esas bolsas, o esa droga, o ese tusi, ya no está. Considero yo que debe ser el pensamiento. Que la persona se encuentra en un dilema, lo devuelvo, tengo para pagarlo, ¿cómo respondo? Lamentablemente, las acciones de nosotros muchas veces afectan a nuestra familia. Un adicto puede convertir en coadictos, por eso esta enfermedad es tan progresiva. Es tan dañina desde lo mental. Muchos se ven gordos, se ven repuestos y están en consumo. Hay consumidores funcionales. Ayer también me decía alguien, no, yo consumo, pero yo trabajo, yo me gano mi plata, yo gestiono, tengo mi carro y yo consumo, don Matías. Yo le dije, lo felicito. Yo soy un compulsivo y un carramán. Por eso la enfermedad la tengo lejos o mi enemigo lo tengo lejos. Entonces, si se supone que va a la fundación,
Ya no debe existir eso. Eso ya está borrado. Por eso es lo que yo diría, que si está el pensamiento adecuado, si está el pensamiento coherente, yo no llamaría, o sea, si fuera a la calle, si fuera un amigo, si fuera una persona. Porque inmediatamente, claro, válido, doña Sandra, es que los problemas, a ustedes le quedan allá problemas. Y problemas delicados les están quedando. Problemas delicados. Hay muchachos en rehabilitación de buena familia que han llegado a fingir autosecuestro para sacarle plata a los papás y seguir enrumbados. Lo han llegado a hacer. Y le estoy hablando no muy lejos, creo que aquí lo mencioné hace poco. Hace un par de meses, si no estoy mal, me vaya la memoria, por los lados de diciembre. Yo nunca había visto eso. Y un adicto vuelve coadictos. Enferma o en problema a su núcleo familiar. Hasta 17 personas de su núcleo familiar. ¿Cómo no va a afectar a un papá? Y yo, claro, yo soy empático, yo me pongo del lado del papá. Ay, le dejamos el problema. Yo por eso ahora procuro que usted no dé problemas, de al menos paz, de amor, de tranquilidad. La tranquilidad y la paz que puede tener un papá y una mamá ahora durmiendo no vale una mensualidad. Porque ningún papá aquí puede ir con 50 millones a comprar tranquilidad a un almacén. Y hoy ustedes, muchachos, esa debe ser el aliciente de ustedes, que ustedes están dando una paz y una tranquilidad. Están dando otras herramientas, están ayudando a sanar, están ayudando a construir. Solamente que debemos tener los conocimientos. Y para eso es este espacio de cómo sobrellevar todas esas situaciones que se nos van a presentar durante el proceso, antes del proceso, durante el proceso y después del proceso. Posfundación. Porque también podríamos plantear otra situación. Y eso es bueno porque la analizamos. ¿Qué pasaría cuando vuelvan a llegar los antiguos amigos a buscar a su hijo a la casa? ¿Cuál debe ser la postura del papá? De la mamá. ¿Cómo lo maneja? Muchas veces el hijo dice, ay mamá, pero es que mi amigo, no te metas. De niño me decías con quién reunirme, con quién juntarme. Situaciones como esas. ¿Qué pasa cuando su hijo se está volviendo a trasnochar pegado al computador? Muchos no se lo dicen a usted, papá, pero su hijo le pegaba al no por. Cambia una adicción por otra adicción. Cuando la compulsividad alimentaria, cuando la compulsividad por la tecnología. Y no sé si lo dejen muy rápido, pero hay muchos que se encierran en el cuarto y como no tienen el psicoactivo, pero su sistema de recompensa busca placer a través del no por, defogan eso. Qué pena decirlo así tan abiertamente, pero aquí intento ser un poquito realista y aprender de las diversas situaciones que muchas veces ocurren, porque usted como papá dice, no está saliendo, Matías, no, mi hijo está en la casa, y no, Matías, gracias a usted, a lo que aprendió allá en la fundación, no está saliendo del cuarto. Pero ahí puede tener en la casa, así no haya humo, así no haya tusi, así no haya alcohol, puede estar en un factor de riesgo. Entonces, pues vamos a estarlo revisando y seguiremos hablando porque mire, las 7:03 de la mañana y me da pena con usted. Pero excelente inicio de semana, venimos de un puente, vamos a terminar este mes y bueno, confiamos que estos 3 o 4 días que nos quedan podamos sacarle provecho. Nos vemos mañana en el devocional. Habitualmente los miércoles no hay devocional, pero pues mañana, después de este puente, recompensemos el festivo con un devocional mañana y mañana también tenemos Escuela de Sabios Familias. Dios los bendiga, feliz resto de día y alertas, factores de protección, antes del proceso, durante el proceso y después del proceso. Dios los bendiga, muchachos. Dios bendiga a las familias también presentes y ahí estamos en el camino de Dios. Un abrazo para todos y feliz día. Chao, chao. Amén.